Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Hola, soy Mariana Velasco. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. ¿Sabías que la persecución política es una grave violación de los derechos humanos? Esta consiste en el maltrato sistemático de individuos o grupos en función de sus creencias políticas y es utilizado por el Estado para reprimir la disidencia y mantener el control. Para conocer más del tema, les invito a ver la conversación que tuvo Abraham Cornejo Medina con Noemia Calles, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y perseguida política del gobierno de Michoacán. Agradezco a Mariana por la información que nos acaba de proporcionar. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaré de nuevo con Noemia Calles. Ella es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias, Noemia, por estar con nosotros otra vez. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que se ofrece. Gracias, muchas gracias. Noemia, pues en esta ocasión queremos hacer de alguna manera un especial y que nos puedas platicar acerca de tu caso, de la persecución política que sufres, cuándo comenzó, en qué entidad, qué gobernador estaba y por qué se te persigue. Bueno, mi nombre es Noelia Pérez Ríos, soy integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, soy licenciada en Psicología, soy perseguida política por el gobierno de Michoacán. La persecución política inicia en el año 2019. En este año se da una escalada represiva en nuestra contra, en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de manera concreta en el estado de Chiapas. Primero detienen y desaparecen por más de 25 horas a un compañero, al compañero Javier González Díaz, por las acciones políticas de masas que realizamos a nivel nacional. Se logró que se le presentara con vida, pero con claras señas de tortura. Entonces a nuestro compañero a partir de ahí se le fabrica un delito que no cometió para justificar su encarcelamiento y a partir de ahí se da pues una serie de hechos que se desencadenan por esta escalada represiva, que incluso en ese tiempo, en el 2019, la Guardia Nacional estaba recién creada. Entonces estaba la amenaza latente de la inclusión de la Guardia Nacional a las comunidades del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas, en Río Florido, en Carrizal, que son de las comunidades donde mayor presencia de grupos de paramilitares encontramos en esta región, pero también estaba latente la incursión policíaca militar en el poblado Nueva Altamira, municipio de Chiapa de Acala, perdón, era el municipio de Acala, también en la comunidad de Las Perlas, municipio de Altamirano. Estaba muy latente la amenaza de ingreso de la Guardia Nacional, incluso el ejército también intentaba ingresar. Entonces, por toda la denuncia que nosotros realizamos, es que se logra parar esta ola de represión, se logra parar en este momento, pero siguieron las órdenes de aprehensión en contra de los compañeros. Entonces, eso fue en el estado de Chiapas. Sin embargo, por las acciones que nosotros realizamos también, que se realizaron en Michoacán, también se fabrica una carpeta de investigación en contra del compañero del profesor Leobardo Reyes Mesa, y que en esa carpeta de persecución, en esa carpeta incriminatoria, también está el profesor Jorge Ceja Ramos. Ambos son profesores de educación indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también yo estoy en esa carpeta. Entonces se da toda esta serie de acontecimientos represivos, y que en ese momento yo me encontraba precisamente en el estado de Chiapas. Estábamos realizando una escuela de formación político-cultural con niños, con jóvenes, con compañeros, con adultos, realizando pues temáticas sobre los derechos humanos, sobre la situación del país que vivimos, pero también la cuestión de la cultura. Entonces nos encontrábamos en ese momento realizando este tipo de actividades cuando pues nos encontramos con la amenaza de que la Guardia Nacional intentaba ingresar a la comunidad de Río Florido, y precisamente nosotros estábamos en la comunidad de Río Florido.
cuando la Guardia Nacional intentaba ingresar, había la orden, la orden directa del gobernador en ese momento, el gobernador de Chiapas era Rutilio Escandón Cadena. Entonces, posteriormente, eso fue en el año 2019, cuando se fabrica esta orden de aprehensión. Entonces, en ese momento, pues no conocíamos de esta orden de aprehensión, nos enteramos en el año 2020, cuando al compañero Leobardo Reyes Mesa lo detienen de manera arbitraria en el estado de Michoacán. Entonces, yo tampoco me encontraba en el estado de Michoacán cuando me entero de que él es detenido, y por esta situación, pues me decido a salir a denunciar mi caso, porque también está el compañero Jorge César Ramos, que también es profesor de educación indígena. Entonces, por esta situación es que me traslado a la Ciudad de México. También cuando yo me entero que tengo esta orden de aprehensión, me encontraba en el estado de Chiapas nuevamente realizando, teníamos un encuentro de organizaciones. En ese momento estaban presos también los compañeros Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez. Se encontraban presos, pero también ellos, se les fabricó un delito a partir del año 2019, cuando se intensificó la escalada represiva en nuestra contra, en contra del FNLS. Entonces, primero se le detiene a Javier, posteriormente al compañero Armando, posteriormente a los compañeros Venturino, a la compañera Asunción, que también se les fabricó un delito que no cometieron, y posteriormente al profesor Leobardo Reyes Mesa, donde yo también estoy dentro de esa carpeta incriminatoria. Entonces se nos acusa eh, de haber secuestrado una camioneta de valores, de haber robado una camioneta de valores, cuando pues yo me encontraba muy lejos de la distancia. Entonces, pues es una situación que a partir de ahí, que incluso yo después me entero que también a mis familiares los perseguían como para saber dónde me encontraba yo, porque en ese momento yo no me encontraba en el estado de Michoacán. Estaba realizando actividades en Chiapas y posteriormente aquí en la Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí es que me traslado a la Ciudad de México para hacer también una serie de actividades para dar a conocer mi situación de que se me persigue. Entonces, y pues como en los demás casos, esta carpeta incriminatoria pues está plagada de irregularidades, porque, por ejemplo, se me señala con características de otra persona que no corresponden a mis características. Entonces, y sin embargo, pues consideramos que la persecución política se da por pues, mantenernos organizados, por hacer la defensa de los derechos humanos, en este caso en el estado de Michoacán. Yo fui parte de la Comisión de Salud en el estado de Michoacán, donde nosotros asistíamos con los compañeros a los diferentes hospitales del estado. De manera particular, a mí me tocaba estar en Morelia, Michoacán. Realizábamos este trabajo de exigir el respeto al derecho a la salud, de exigir la atención médica gratuita, medicamentos, estudios de laboratorio, y también concientizar a la población de los derechos que tenemos como pueblo y que muchas veces se desconoce, y que esto hace que el gobierno más fácilmente los violente. Entonces es parte del trabajo que nosotros hemos realizado, y que también hemos sido parte de la comisión pedagógica en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que hemos estado pues dando cursos en las escuelas de formación político-cultural. Nos ha tocado estar atendiendo a los niños desde pequeños, a los jóvenes, a los compañeros también adultos. Hemos realizado ese trabajo y nos hemos mantenido activos en la exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Entonces es el trabajo que se realiza en el frente, pero que también cuando somos parte y tenemos ese compromiso de estar pues defendiendo las causas, que es la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de los presos políticos, pues
sabemos que tenemos el riesgo de que se nos señale de ser criminales cuando realmente nuestra labor no tiene nada que ver con lo que el Estado o el gobierno nos señala de ser violentos, de ser vándalos, de ser criminales, porque nuestro trabajo está en función de coadyuvar a la superación de las condiciones que genera el régimen económico y político. Entonces es parte pues de esta situación que se da en mi contra la cuestión de la persecución política y que hoy en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, pues de la insignia morenista, esta carpeta incriminatoria sigue activa. En ese momento en Michoacán se encontraba de gobernador Silvano Aureoles Conejo, que se caracterizó de ser un gobierno ampliamente represivo, tanto con las comunidades campesinas e indígenas en el estado de Michoacán, pero también contra el normalismo rural, contra la normal de Tiripetío, la normal de Cherán, la normal de Arteaga. Entonces también la intención ha sido desmantelar la educación y que también en este aspecto la misma Universidad Michoacana sufrió bastantes golpes con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y que por el hecho también de hacer la defensa de la educación, pues consideramos que es parte de esta persecución que hoy tenemos como parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Para la audiencia que no esté familiarizada con esta cuestión de la persecución, ¿cómo le podemos explicar, Noemia? Es decir, eh, hay agentes vestidos de civil que te persiguen o que persiguen a tus familiares y este tipo de cuestiones que supuestamente ya estaban superadas en esta etapa de México. Bueno, sí, aparentemente había ya no, o no se veía tan descaradamente la persecución política porque pues a lo mejor no había como mucha focalización o también los medios no informan o no dan a conocer los casos de persecución política, pero en mi caso es una persecución judicial, pero también mencionaba que en ese momento yo tengo algunos familiares en Morelia. Entonces, uno de mis familiares me decía que la seguían constantemente. Entonces, sí nos enteramos de esa situación. Incluso en el expediente hay fotografías de algunos de mis hermanos, hay incluso los domicilios de algunos de mis hermanos que yo constantemente visitaba. Entonces, de la persecución política incluso está tipificada como un crimen de lesa humanidad porque se pretende anular la identidad política de una organización. Entonces se persigue mm, por las ideas y por otras situaciones, por la cuestión étnica, por la cuestión religiosa, por la cuestión incluso de género. Y son señalamientos donde se nos tilda precisamente con ciertos calificativos para denostar el trabajo que nosotros realizamos, esto en la cuestión política. Entonces, la persecución política tiene que ver con una serie de acciones que el Estado, el gobierno realiza en contra de aquellas personas que considera como sus enemigos por la cuestión pues, del trabajo que realizamos, en este caso como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Entonces, sí, es la persecución judicial como se está dando en mi caso, pero también la cuestión del hostigamiento, de la represión, de deslegitimar la lucha que realizamos a través de pues señalamientos dolosos para, como esta cuestión de decir que somos criminales, de esa forma también se da la persecución. Ahora también no solamente les afecta pues de manera familiar, en este caso como nos comentas, sino también en cuestiones de la salud y de la economía, ¿no, Noemia? Algo que nos puedas platicar al respecto. Sí, así es porque pues eh, tienes que dejar como, bueno, en este caso, pues yo me tuve que venir a otro espacio, a un espacio del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Afortunadamente también aquí en la Ciudad de México hay compañeros que están realizando el trabajo político, pero también eso significa pues dejar atrás como el ambiente en el que te encontrabas, las personas con las que conocías o convivías comúnmente, también el trabajo o ese vínculo que ya tenías
en este otro lugar para dejarlo y establecerte en otro espacio, en otro lugar, como volver a comenzar, como otra, y sí, volver a comenzar otra etapa y realizar el trabajo. Porque sí mencionaba, el trabajo que yo realizaba pues era la cuestión de salud, de la cuestión de estar también con las comunidades, estar como en las reuniones que realizaban, también ir a dar esta cuestión de círculos de estudio. Entonces, aquí el ambiente en la ciudad pues sí es más diferente, es muy diferente en la cuestión de estar con las comunidades o bueno, sí, es muy diferente. Entonces sí, tenemos que adaptarnos a otra dinámica. ¿Algún llamado que le quieras hacer al gobierno federal para que pues eviten este tipo de criminalización y bueno, pues también que tu carpeta pues quede pues, anulada, ¿no? Porque pues, como bien refieres, describen a otra persona totalmente diferente a la de tus características. Entonces, pues son inconsistencias que pues afectan tu vida y que bueno, además pues están, no están sustentadas jurídicamente al 100%. ¿Algún llamado que le quieras hacer tanto al federal como al gobierno local de Michoacán pues para evitar esta situación? Bueno, más bien, bueno, nosotros como organización nos hemos acercado en todo momento con las instituciones de gobierno aquí en la Ciudad de México para revisar la cuestión de la persecución política que hay en mi contra y en contra de otros compañeros, que también de manera general como frente sufrimos la persecución política, porque desde ese año 2019 se crearon 200 carpetas incriminatorias, carpetas de investigación en nuestra contra, señalándonos pues de violentos, de transgresores de la ley. Entonces, existe una persecución de manera general contra los que somos parte del FNLS. Entonces, incluso desde ese mismo año, 2021 fue que nos acercamos con las instituciones de gobierno. Incluso yo también me acerqué a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pedía garantías de protección que en ningún momento me las proporcionaron. Entonces me dijeron que no estaba dentro de sus competencias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos me envió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad de Morelia, Michoacán, diciendo que a ellos no les competía proporcionar esas medidas de protección. Entonces, posteriormente por la denuncia que yo realicé sobre la actitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que me hablan nuevamente y me dicen que me puedo acercar a la Secretaría de Gobernación, al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, pero no ha habido una respuesta real, seria hacia cada uno de nuestros casos que tenemos como organización, porque no solamente en ese momento, no solamente se vio mi caso, sino que vimos o tocamos sobre la mesa, pusimos sobre la mesa varios puntos, los casos de nuestros compañeros presos políticos, la persecución política. Entonces no hubo la seriedad para atender, mucho menos para resolvernos como organización, y que también el año pasado nosotros estuvimos en un plantón aquí en la Ciudad de México pidiendo una audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo o con la licenciada Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, no obtuvimos una respuesta favorable, obtuvimos el, pues la simulación porque no nos atendieron funcionarios menores y pues el condicionamiento era que dejáramos de manifestarnos, porque en ese momento nos estábamos manifestando, había un grupo de compañeros afuera manifestándose. Entonces el condicionamiento era que nos calláramos, que se callaran nuestros compañeros y que nos iban a seguir atendiendo, o de lo contrario nos iban a atender en la calle. Entonces nos atendieron prácticamente en la calle y eso muestra que no hay un compromiso con el pueblo, no hay seriedad para resolver las demandas del pueblo. La doctora Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gestión, de su administración, ha mencionado infinidad de veces que es tiempo de mujeres y que iba a haber justicia, iba a disminuir o iba a trabajar para que se terminara la violencia hacia las mujeres. Entonces, soy mujer y en mi caso no hay ese trato, ese compromiso para decir que se va a revisar mi caso, que habrá justicia, porque pues claramente es un
Es una carpeta criminalizadora, es una carpeta de investigación que lo que se hace es judicializar la lucha que nosotros hemos desarrollado durante nuestros años de integración en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Entonces, solamente se queda en discurso todo lo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo menciona sobre el caso de las mujeres, sobre el caso de justicia. Entonces lo hemos visto en cada uno de los casos que tenemos como organización y que hasta la fecha no hay respuesta, no hay solución a nuestras exigencias. Finalmente, Noemia, quisiera que nos hablaras acerca del tema de que hay sobrevuelos que está realizando el gobierno de Chiapas con el objetivo de intimidar su movimiento y que han denunciado estos últimos días en redes sociales. Así es, el día 6 de agosto del presente año, desde muy temprana hora, a las 6 de la mañana, ingresó la eh, fuerza de reacción inmediata, EPACAL, ingresaron a las comunidades del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, bueno, de manera concreta al poblado Efraín Espinosa, donde se encuentran nuestros compañeros en el estado de Chiapas, municipio de Venustiano Carranza. Ingresaron 55 patrullas de esta corporación y de la Guardia Estatal del estado de Chiapas. También ingresaron 2 helicópteros sobrevolando este poblado con la intención de intimidar. En varios momentos también la intención ha sido ingresar a las comunidades que son parte del FNLS. Nuestros compañeros anteriormente estaban iniciando con mesas de diálogo con el gobierno de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, precisamente para ver toda la cuestión que tenemos como organización, porque son varios casos los que tenemos el FNLS en el estado de Chiapas, compañeros que han sido asesinados, un compañero que tenemos en condición de detenido desaparecido, la violencia institucional, la agresión de grupos paramilitares en contra de los compañeros del Carrizal, de Río Florido, que son de manera constante las agresiones y disparos en contra de los domicilios de nuestros compañeros. Entonces, pues en esa ocasión trataron de realizar detenciones arbitrarias, el cometido de crímenes también. Afortunadamente nuestros compañeros no se encontraban en sus domicilios, se encontraban laborando y esto impidió que se realizaran las detenciones arbitrarias y el cometido de otros crímenes de lesa humanidad. Entonces es la situación que hoy vivimos en el estado de Chiapas y que ha sido muy constante esta agresión y esta amenaza de incursión hacia las comunidades del FNLS. ¿Algo más que desees agregar, Noemia? Pues hacemos, más que nada hacemos un llamado a los medios de comunicación, a aquellas personas que desde su oficio del periodismo escriben incluso en plataformas, en redes sociales, para que no se criminalice la lucha que desarrolla el pueblo organizado. Nosotros, las acciones políticas de masas que realizamos, tanto en el ámbito local, en cada uno de los estados donde tenemos presencia como organización, y en el ámbito federal, no obedece a cuestiones personales, a caprichos, sino que obedece a que hay motivos para realizar nuestras acciones políticas de masa, obedece a que el gobierno en turno, los gobiernos locales y el gobierno federal hacen oídos sordos a la exigencia de justicia. Nosotros somos el pueblo organizado que desde hace muchos años mantiene la exigencia y la lucha por justicia, la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y que no es un tema reciente. No es que nosotros hayamos abanderado esta exigencia desde que nos creamos desde el 2006, sino que desde tiempos atrás tenemos antecedentes como organizaciones políticas de masas que hemos conformado incluso comités de derechos humanos y que hemos dado la solidaridad a otros familiares de detenidos desaparecidos y que a partir del 2006 nos conformamos en una nueva organización, en una nueva etapa de lucha para continuar con nuestras exigencias de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de libertad a los presos políticos, del cese a la violencia institucional contra el pueblo
incluso cese a la persecución, que también desde años atrás se ha abanderado la exigencia o la exigencia de que cese la persecución política, la prisión, el hostigamiento en contra de luchadores sociales, de activistas políticos, en contra del pueblo en general. Entonces nuestras demandas tienen razón de ser, desde nuestras acciones políticas de masas tienen razón de ser, desde el momento en que los gobiernos que están obligados a atender las demandas de justicia del pueblo, desde el momento en que no atienden, desde el momento que no resuelven y que tratan de simular que sí hay atención, porque sí han atendido en mesas, pero han llegado funcionarios menores que solamente le dan vueltas y vueltas al asunto y que realmente no tocan la esencia del problema y que pues se niegan a darle continuidad a esos compromisos que en un primer momento ellos dicen tener y dicen tener la disposición, sin embargo, posteriormente pues se quedan solamente en dichos, en palabras. Entonces, desde el momento que no hay solución a las demandas, el pueblo tiene derecho a realizar las acciones de protesta. Entonces, que no se descontextualice las acciones políticas de masas que nosotros realizamos y que éstas están apegadas a nuestro derecho, porque ¿qué vale más? ¿La vida de una persona o de un objeto o cuál o cómo se quiere que nosotros actuemos como organización? Si nos quedamos de brazos cruzados, la violencia va a continuar y no solamente contra nosotros, sino contra el pueblo en general y lo hemos visto. Entonces nosotros abanderamos las luchas del pueblo, no es que solamente nos toquen a nosotros o no cuando nos tocan a nosotros es que salimos a manifestarnos, sino que lo hacemos porque estamos defendiendo los derechos humanos del pueblo en general. Entonces por eso hacemos el llamado a todos aquellos periodistas, personas que desde una red social escriben para pues dar a conocer o informar que no pues que no se descontextualice la lucha que realizamos y en cuestión de la actitud del gobierno y la política represiva que aplica, porque se convierten también en cómplices de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los que somos parte del FNLS, se convierten en el dedo inquisidor que está haciendo el llamado a la represión y que entonces significa que sigue existiendo también esas voces que llaman a la represión en contra del pueblo organizado. Entonces, consideramos que el pueblo tiene el derecho pues a manifestarse, a manifestar cuando sus demandas no son atendidas y no son resueltas. Entonces también hacemos el llamado a la población a que pues se informe realmente cómo está la situación de los motivos por los cuales nos hace salir a manifestarnos, nos hace salir a pues a exigir justicia, porque hay muchos casos que tenemos como organización que no hay justicia y que son verdaderamente indignantes que en nuestro país acontezcan este tipo de hechos y no solamente contra nosotros, sino contra la población en general. Bueno, Noemia, pues muchísimas gracias por participar de nueva cuenta aquí con nosotros y te estaremos llamando más adelante pues para continuar con estas charlas acerca de la represión que sufre el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Claro, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a comentar la publicación, sobre todo a darle un me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y estemos enterados de las violaciones a los derechos humanos que existen en el país. Finalmente, los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común, los jueves a las 9 de la noche el programa de Ahí Son por Violeta Radio y el Machete Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.